la clase correspondiente al día de hoy. Ya, como han revisado, toca la rehabilitación geriátrica. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a revisar varios puntos, ¿no? Las generalidades, cómo vemos los temas de prevención de las caídas, cuáles son las ayudas biomecánicas para la marcha, la demencia en el adulto mayor, el síndrome de fragilidad y el síndrome de reposo prolongado. En cuanto a las generalidades, primero debemos de tener en claro algunos aspectos, ¿no? El público objetivo que se trabaja en geriatría de acuerdo a la norma técnica del Ministerio de Salud son pacientes mayores de 60 años de edad. Y estos pacientes propios del envejecimiento, ¿no? Van a tener una disminución de las capacidades de reserva del organismo, ¿no? Y estos van a responder tanto factores fisiológicos como patológicos. Es importante para la rehabilitación no solamente cuál es la causa, el motivo de consulta, sino también identificar cuáles son las capacidades residuales en el paciente, ¿no? Porque recordemos que en rehabilitación nuestro objetivo es la funcionalidad. Entonces, en este caso, hay que tratar de mantener la capacidad funcional del adulto mayor, ¿no? Es decir, tratar de mantener la autosuficiencia o autonomía en estos casos. ¿Por qué se caracterizan este grupo de pacientes? La mayoría de ellos tiene diversas enfermedades, ¿no? Entonces pueden tener una polifarmacia. Van a tener una estabilidad para la marcha. Algunos, sobre todo los mayores, tienen problemas para la movilidad, ya incluso están postrados, muchas veces desde el punto de vista social están abandonados, puede asociarse a un tema de depresión. Desde el punto de vista de la continencia urinaria, también pueden estar afectados. Entonces, se habla de casos de incontinencia. Además, pueden haber casos que no hay un aporte nutricional adecuado, por lo tanto, se habla de casos de malnutrición o desnutrición. Y propio de la edad, puede acompañarse un deterioro cognitivo, ¿ya? Eso también es importante identificar. En los pacientes que están postrados, muchas veces también podemos tener algunas lesiones a nivel de la piel, ¿no? Por ejemplo, las UPPs, ¿no? Las úlceras por presión. Y eso también es un punto importante que debe ser manejado, ¿no? Por el especialista, ¿no? Hay diferentes grados y es importante identificarlos a tiempo y que tengan un tratamiento oportuno. A ver. Sí, sí ven la diapositiva, ¿verdad? Vamos a continuar para la parte de la evaluación. Entonces, el paciente geriátrico es un paciente más complejo, ¿no? Hay que evaluar diferentes aspectos. Desde el punto de vista funcional, evaluamos lo que son las actividades básicas de la vida diaria a través de diferentes escalas. La norma técnica nos indica o nos sugiere aplicar la escala o el índice de evaluación de Katz, que evalúa el grado de dependencia funcional, ¿no? Entonces, aquí evaluamos a través de las actividades básicas de la vida diaria, como el lavado, el vestido, el acceso o el uso a los servicios higiénicos, la movilización, la continencia y la alimentación, cómo es el diagnóstico funcional del paciente, ¿no? Es decir, si es dependiente total, independiente o dependiente parcial, que es un grado intermedio, ¿no? Entonces, como vemos, son preguntas simples, dicotómicas, y podemos identificar rápidamente cuál es el estado del paciente. Para la valoración cognitiva o psicológica, utilizamos
el test de Pfeiffer. En el test de Pfeiffer podemos preguntarle al paciente sobre la fecha, ¿no? El día, el mes, el año, si es que reconoce o sabe qué día de la semana estamos, si sabe en qué lugar nos encontramos, si sabe más detalles, ¿no? Como su número de teléfono o la dirección completa, que estos datos los tenemos en la historia clínica, la edad, dónde nació, si se ubica en el tiempo, por ejemplo, reconociendo o mencionando quién es el presidente del Perú, o también con el apellido de su mamá, ¿no? Y ya para casos, para algunos casos que nos van respondiendo todo, pues les preguntamos si es que sabe restar, que vaya restando de 3 en 3 desde 30, ¿no? Y lo hacemos hacia abajo, ¿no? 30 menos 3, 27 menos 3 y así, ¿no? Entonces ahí valoramos el aspecto cognitivo del paciente y podemos identificar si hay un deterioro leve, moderado o severo, dependiendo de cuántos errores haya presentado el paciente. Además, podemos evaluar el estado de ánimo del paciente a través de la identificación de si presenta o no síntomas depresivos. Para ello, la norma sugiere utilizar la escala abreviada Yeseval. Y para ello son preguntas simples también, dicotómicas. Si es que está satisfecho con su vida, si es que se siente impotente o indefenso, si tiene problemas de memoria, si siente desgano o si se siente imposibilitado respecto a algunas actividades o intereses, ¿no? Entonces, cuando presenta 2 o más, ya podemos categorizar a que este paciente puede tener manifestaciones depresivas. Desde el punto de vista social, hay que también evaluar y conversar al cuidador, ¿no? Cómo son los modos de convivencia, quiénes están incluidos en esta red familiar, ¿no? Si es que solamente participa la familia nuclear o son otros los participantes, ¿no? Y la situación económica y la vivienda, ¿no? Si es que hay alguna barrera a nivel del aspecto físico, ¿no? Algunas barreras arquitectónicas. Entonces aquí podemos identificar a través de esa encuesta, ¿no? Si es que vive con la familia o no, si es que hay algún conflicto familiar, si hay alguna dependencia, si está presente o no la pareja, el cónyuge, si hay hijos que están cerca, ¿no? Es decir, para identificar cuál es el apoyo de la familia, ¿no? Desde el punto de vista económico, esto también es importante porque algunos suplementos, algunos aditamentos que pueda requerir el paciente, algunas modificaciones dentro de la infraestructura del hogar también pueden recomendarse, pero hay que tener en cuenta cuál es la realidad del paciente, ¿no? Algunos no tienen los recursos, entonces hay que tratar de presentarles alternativas, ¿no? Que puedan ser factibles, reales. Para la vivienda, ver, ¿no? Si es que tiene las necesidades básicas, si es que presenta barreras arquitectónicas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, yo he visto que han adaptado y que han puesto rampas o han cambiado la escalera o que el adulto mayor ha bajado a su dormitorio al primer piso, ¿no? Que lo han acomodado para que no tenga que subir las escaleras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos evaluando aquí. Desde el punto de vista de las relaciones sociales, si es que también participa de alguna actividad en su comunidad, ¿no? Por ejemplo, con los vecinos, aunque bueno, eso era más antes de la pandemia, ¿no? Y también con la familia, ¿no? Como les comentaba, si es que interactúa con el núcleo familiar o si es con otras personas, si es que tiene visitas o no. Y el apoyo de la red social, ¿no? Algunas ONGs que pueden también intervenir, identifican, ¿no? Si no necesita apoyo, si requiere apoyo familiar o vecinal, si tiene o no seguro de salud, pero necesita mayor apoyo, ¿no? O si se encuentra en abandono familiar. Y esto lo categoriza al paciente si es que tiene una buena o una aceptable situación social, si existe riesgo social o si existe un problema social, ¿no? Dependiendo del puntaje que se identifique.
Y luego para la parte ya física del paciente, ¿no? Que es lo que más nos forman en pregrado, hay que identificar cuáles son las comorbilidades, ¿no? Qué antecedentes tienen las enfermedades crónicas no transmisibles. Recordemos que pues van a tener múltiples consecuencias y que van a tener un impacto en la calidad de vida del paciente, ¿ya? Qué fármacos son los que están utilizando, ¿no? Si es que por ahí algún colega no ha notado que puede haber alguna interacción, que puede afectar o que puede incrementar el riesgo, por ejemplo, de una hipoacusia por algún fármaco tóxico, ¿no? Entonces, esas cositas hay que poder identificar a través de los antecedentes que solicitamos en la historia clínica. Además, la incontinencia esfinteriana, ya a la evaluación clínica, ¿no? Al examen físico, cuál es su patrón de marcha, ¿no? Que ya en el transcurso de la presentación vamos a ir conversando. Y cuáles son los hábitos del paciente, ¿no? Hay que también identificar cuál es su rutina o hábito de sueño, ¿no? Cuántas horas duerme, si es que tiene alterado o invertido ese ritmo, ¿no? Del sueño, ¿no? Porque podría también asociarse a los casos de demencia. Entonces, la norma técnica del Ministerio de Salud clasifica a las personas adultas mayor en esas 4 categorías. Las he colocado así con colores a modo de un semáforo, ¿no? Entonces vemos que la primera es una categoría de adulto mayor activo saludable. Este paciente entonces es mayor de 60 años, como hemos visto como definición en la norma técnica, no va a tener antecedentes de riesgo, no va a tener signos ni síntomas, ¿no? No hay alguna condición aguda, subaguda o crónica y tiene un examen físico normal. Entonces, en esta población, nuestro objetivo de trabajo como médicos es la promoción y prevención, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a su serum y hagan sus campañas de salud, pues probablemente dentro de la atención hagan básicamente orientación y consejería nutricional en este grupo de pacientes, ¿no? Ya, si tienen más tiempo, se puede evaluar otras cosas. Normalmente, ya cuando un adulto mayor se acerca a un establecimiento de salud, estamos hablando por lo menos de una persona adulta mayor enferma. Entonces, va a tener algún motivo de consulta, ¿no? Ya sea agudo, subagudo, crónico, y puede tener diferentes niveles de gravedad. Habitualmente, estas son causas no invalidantes y no va a cumplir los criterios de las siguientes 2 categorías. Entonces, aquí básicamente hay que atender cuál es el motivo de consulta, ¿no? Hay que rehabilitar la medida de lo posible y acciones preventivas promocionales, ¿no? La atención va a ser en establecimientos de salud dependiendo del nivel de complejidad y las necesidades del paciente, ¿no? La siguiente categoría es una persona adulta mayor frágil. Entonces, esta persona va a cumplir al menos 2 de los siguientes criterios. La edad ya va a ser mayor de 80 años, ¿no? Entonces, este paciente no es un adulto mayor simple, ¿no? Recién de 60, no. Los de 60 pueden ser cualquiera de las 2 categorías anteriores. Aquí tiene que ser mayor o igual a 80 años. Va a tener un grado de dependencia parcial, es decir, va a requerir asistencia para las actividades básicas de la vida diaria, como ya había mencionado hace un momento, que son básicamente el tema del aseo, ¿no? La movilización, la continencia, la alimentación. Va a presentar algún grado de deterioro cognitivo, ya sea leve o moderado, es decir, puede estar en sus inicios, puede tener también síntomas o manifestaciones depresivas, como habíamos visto de acuerdo a la tabla, tiene que tener al menos 2 o más puntos identificados en esa escala. Y va a tener un riesgo social dentro de la escala de valoración sociofamiliar. Además,
puede registrar al menos una caída en el último mes o más de una en el último año. Además, este paciente, una persona adulta mayor frágil, va a tener antecedente de múltiples patologías, ¿no? A eso se refiere pluripatologías. Al menos 3 enfermedades crónicas. Estas pueden condicionar alguna incapacidad funcional parcial. Además, antecedente de polifarmacia, por lo menos 3 fármacos por estas enfermedades crónicas durante un tiempo mayor a 6 semanas y un tiempo de hospitalización en el último año, ¿no? Al menos considerable. Además, desde el aspecto nutricional, un índice de masa corporal menor de 23 o mayor de 28, ¿no? Entonces, el objetivo en este grupo de pacientes va a ser diferente, va a ser la prevención y la atención de la salud, y la atención va a ser en establecimientos de acuerdo a la complejidad de la patología y las necesidades del paciente, ¿no? Entonces, no necesariamente si ustedes reciben en su salud a un adulto mayor frágil, van a poder manejarlo en un establecimiento 1-3. Lo más probable es que tengan que referirlo, ¿no? A un 1-4 o un hospital de preferencia, ¿no? Donde probablemente hay al menos un médico internista. Y luego la cuarta categoría es el paciente geriátrico complejo, donde va a cumplir al menos 3 de los siguientes criterios. Nuevamente, la edad mayor o igual a 80 años. También hay una pluripatología de al menos 3 enfermedades crónicas, pero la diferencia es que este paciente ya es dependiente total, ¿no? Para las actividades de la vida diaria. Y el deterioro cognitivo ya es severo, ¿no? A diferencia del anterior. Puede presentar también problemas sociales en la escala de valoración sociofamiliar, y en algunos casos ya estamos hablando de una enfermedad terminal. ¿Ya? En estos casos, el objetivo es básicamente asistencial, ¿no? El manejo del paciente terapéutico y rehabilitador. ¿Sí? ¿Todo claro? Fijen bien cuáles son los conceptos, porque es importante primero identificar en qué categoría se encuentra el paciente, porque de acuerdo a ello va a ser el manejo, ¿no? Recordemos eso, es muy importante. Si hay alguna pregunta, me avisan. Luego tenemos otro aspecto que hay que trabajar en el adulto mayor, es la prevención de caídas. Entonces, quería comentarles que en Chile, en su Ministerio de Salud, tienen incluso ya normado un taller de prevención de caídas. La Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, define las caídas, a una caída como una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente contra el suelo en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, para ello debemos de nosotros como médicos inicialmente detectarlo, primero en un examen preventivo a través de la evaluación del equilibrio, ¿no? Si identificamos una alteración del equilibrio, ya sea estático o dinámico, podemos manejarlo de manera oportuna. ¿A qué se refiere con estático y dinámico? ¿No? Quiere decir la valoración, cómo se va a identificar al paciente. Al menos 4 segundos de estación unipodal, es decir, en un solo pie, o mayor a 15 segundos en 2, o a través de una prueba que se llama Time Up and Go o TAG Test, ¿no? Si identificamos que este paciente se demora, quiere decir que este paciente tiene riesgo de caídas. Entonces voy a mostrarles un pequeño video que explica, ¿no? cómo se realiza esta prueba. Entonces tenemos una silla y un cronómetro como materiales. Tenemos el paciente que debe estar con ropa cómoda, zapatos bajos, ¿no? Zapatillas de preferencia. El paciente se va a apoyar en los brazos del asiento, y nosotros debemos de haber medido unos 3 metros de distancia, ¿no? Como ven, esta es una distancia corta, y el paciente debe de
sujetarse de los brazos del asiento, tener un pie delante del otro, se le avisa que tiene que caminar hasta la marca, ida y vuelta, y se arranca con el cronómetro. Entonces, el paciente debe ponerse de pie en ese tiempo, ¿no? Como ven, un pie atado delante del otro, llega a la marca, da media vuelta y regresa. Entonces, hasta que se siente, si este paciente ha demorado, ¿no?, en hacer, en llegar, ¿no?, a sentarse, quiere decir que tiene un elevado riesgo de caída, ¿no? Es una prueba bastante simple, no se necesita mayor material y la podemos hacer en un consultorio de primer nivel. ¿Sí? Entonces, hay algunos cambios que están asociados al envejecimiento y pueden predisponer a las caídas. Entonces, debemos de identificar si es que el paciente presenta una menor agudeza visual o una alteración de la acomodación, ¿no? Si no lo podemos hacer nosotros, lo enviamos al oftalmólogo. Además, también presentan hipoacusia, ¿no? Existe una menor circulación a nivel del flujo sanguíneo y menor conducción nerviosa, ¿no? Entonces, por ello es que se produce. También existe una menor sensibilidad de la propiocepción y los reflejos también pueden verse más lentos. Además, el paciente adulto mayor puede presentar sarcopenia o atrofia muscular, ¿no? Dependiendo de cuál es su estado nutricional y la actividad que realiza el paciente. Además, propio del poco movimiento que realiza, puede presentar atrofia de las partes blandas, ¿no? Los ligamentos, tendones, la cápsula articular, los meniscos, y además una degeneración de las estructuras articulares, ¿no? La tan conocida artrosis. Entonces, existen además algunas modificaciones, sobre todo a nivel del aparato locomotor, y que van a predisponer a que se produzcan o se generen las caídas. Entonces, a nivel de la columna vertebral, podemos evidenciar que este cambio postural va a alterar el centro de gravedad, ¿no? Entonces va a desplazarse. Y por eso también clínicamente podemos evidenciar esa cifosis. A nivel de la cadera, además puede presentarse una rigidez articular en posición viciosa, ¿no? La disminución de la movilidad articular, los músculos aductores sobre todo van a volverse insuficientes. Además, si es que ha habido antecedentes de fracturas, pueden haber alteraciones en la longitud de los miembros inferiores, ¿no? Y esta radiografía, por ejemplo, de pelvis muestra una de las cabezas femorales que tiene menor impacto que la otra, ¿no? Ha habido una con mayor desgaste. A nivel de la rodilla podemos observar algunas deformidades, ¿no? Y estas que se asocian a la artrosis pueden manifestarse como inestabilidad progresiva, ¿no? Pueden tener dificultades para realizar el movimiento, su marcha puede también estar como alterada o asimétrica la flexión o la extensión, ¿no?, de la rodilla. Puede haber incluso claudicación, ¿no? Y hay que ver si es que puede haber alguna lesión o algún antecedente asociado. A nivel del pie, podemos ver que hay atrofia de las células fibra adiposas a nivel del talón, rigidez de las articulaciones interóseas, atrofia muscular, ¿no? Entonces el mismo pie geriátrico, por los cambios fisiológicos, el compromiso de la movilidad, el paciente ya en realidad tiene un menor desgaste, menor actividad física, y bueno, las actividades que van a alterar también el sistema vascular y osteoarticular, clínicamente se van a traducir a los cambios descritos, ¿no? Y entonces puede haber una mayor presión a nivel plantar, ¿no?
también hay esas deformaciones. Entonces eso también puede condicionar a que se pueda caer el paciente. ¿Quiénes presentan mayor riesgo de caída? Sobre todo pacientes de sexo femenino, edades mayor de 75 años, mayor grado de dependencia para realizar las actividades de la vida diaria, compromiso visual o auditivo, las enfermedades crónicas, neurológicas, osteoarticulares, musculares, ¿no? Aquellos que realizan actividades de riesgo, los que se exponen a barreras arquitectónicas, ¿no? A algunos les encantan las alfombras, pero estos pueden predisponer a que tengan caídas, entonces eso también hay que identificarlo. Aquellos también con antecedentes previos de caídas tienen un 75% de factor de riesgo de presentar una nueva caída en un tiempo de 6 meses. Entonces, para ello también hay estrategias de acuerdo al nivel de prevención, ¿no? Nuevamente, este es un sistema semáforo para que puedan identificar más fácil. A nivel primario, ¿no? ¿Qué medidas y estrategias se sugieren? La educación y promoción, la disminución del riesgo ambiental, ¿no? Las barreras arquitectónicas, la detección precoz de los factores de riesgo intrínseco, es decir, los propios del paciente del adulto mayor. La prevención secundaria se refiere a la evaluación de las caídas, la corrección de los peligros ambientales y factores de riesgo intrínsecos, la evaluación de las caídas a repetición, aprender a caer y levantarse, y a nivel de prevención terciaria, el tratamiento y la rehabilitación de las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, una fractura de cadera. La cinesiterapia, la rehabilitación de la marcha y el equilibrio, y el tratamiento del síndrome de poscaída. Las sujeciones físicas limitan la movilidad y la autonomía, entonces estas deben utilizarse solo realmente cuando sea necesario. Existen diferentes ejercicios que pueden utilizarse en el taller de prevención de caídas. Entonces, para ello es importante que ustedes conozcan que se han identificado 3 etapas importantes: el calentamiento, la etapa principal y la etapa de relajación. Cada una de ellas tiene un objetivo, un tiempo de duración, un material sugerido para poder trabajar con el adulto mayor. Entonces, en la primera etapa de calentamiento, que puede durar los primeros 8 o 15 minutos, lo que se busca es incrementar el metabolismo de manera progresiva al nivel de actividad deseado, logrando una adaptación a nivel cardiovascular y respiratorio, así como a nivel del sistema osteomioarticular, a través de trabajos cada vez de mayor intensidad, y eso va a permitir que el paciente rinda un poco más y tenga menor riesgo a presentar lesiones. Esto va a permitir que se disponga de mayor energía para la realización de sus actividades, es decir, que tenga mayor independencia. ¿Ya? Entonces, para ello se realizan diferentes movilizaciones articulares, ¿no? Activas y pasivas, dependiendo de la condición y del grado de dependencia del paciente, ¿no? Ejercicios de flexibilidad también se pueden aplicar a este nivel, y masajes. ¿Ya? Entonces, podemos trabajar, por ejemplo, con sillas, ¿no? Como juego de las sillas, como el uso de una cuerda, ¿no? Que gire, globos para que jueguen como una especie de vóley, ¿no? Entonces, como se demora en llegar el globo de un lado al otro, también el paciente va a tener la facilidad de ejecutar el movimiento de las articulaciones para poder llegar a su objetivo. En la etapa principal, lo que se busca es aumentar o mantener de manera progresiva la intensidad del ejercicio para mejorar la marcha, la estabilidad, la postura y la resistencia al esfuerzo, ¿no? Entonces, acá trabajamos básicamente ejercicios de fortalecimiento muscular, ejercicios que mejoren el equilibrio, la coordinación, la resistencia aeróbica o cardiorrespiratoria. Esto tiene el mayor tiempo de duración del taller, ¿no? 20 a 30 minutos. Aquí podemos utilizar las bandas elásticas, las pesas, que no necesariamente tienen que ser las mancuernas, sino que pueden ser incluso pequeñas botellas, ¿no? Que se llenen de agua o de arena, ¿no? Y estas van a ser de diferentes tamaños para aumentar
el grado de dificultad. Se puede utilizar además música para acompañar los movimientos, ¿no? y motivar al paciente. Y luego la última etapa, que es la etapa de relajación, ¿no? Aquí se tiene como objetivo volver a la condición inicial, ¿no? Es decir, que las funciones vitales vuelvan al estado basal y se genera una sensación de bienestar en el paciente, ¿no? Las articulaciones también se relajan, mentalmente también el paciente está más concentrado. Pueden utilizarse además masajes en esta etapa. Y el tiempo son los últimos 10 a 15 minutos. Entonces, esas son algunas posiciones o posturas que se les enseña a los pacientes. También es importante enseñarles respecto al calzado, ¿no? Que de preferencia sea uno de base ancha, ¿no? Que no sean muy altos, ¿no? Que sean cómodos, de acuerdo a la horma del pie del paciente, que no le apriete, ¿no? Sobre todo para los pacientes diabéticos, ¿no? Para no favorecer que se produzca alguna úlcera, alguna lesión. Luego, la gráfica del medio es cómo levantarse luego de una caída, ¿no? Si se cae de costado, que se ponga en 4 puntos, que encuentre una silla o algún punto de apoyo y se ponga de pie. Evitar lo que son las alfombras, tratar de cuidado con los que son los desniveles o los grados o peldaños, ¿no? Y se pueden utilizar barreras arquitectónicas, ¿no? O modificaciones para evitar esas barreras arquitectónicas, como adaptaciones para la ducha, ¿no? Las duchas como teléfono, los pasamanos, en el caso de las escaleras, ¿no? Para evitar las caídas. Luego tenemos las ayudas biomecánicas para la marcha, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos los bastones y los andadores. Entonces, ambos van a servir de apoyo, equilibrio y pueden contribuir para evitar las caídas. La diferencia está en cuánto peso uno puede cargar en estos aditamentos, ¿no? Entonces, los bastones se dice que pueden apoyar hasta el 25% del peso. Se indican en los casos de artrosis o alteraciones del equilibrio, lesiones a nivel de miembro inferior, ¿no? Entonces, se va a utilizar el bastón en el lado opuesto de la pierna lesionada o más débil. Entonces, se le dice al paciente que coloque todo el peso de la pierna buena y luego mueve el bastón y avanza a una distancia adecuada con la pierna que está mal, ¿no? El peso entonces se distribuye entre la pierna mala y el bastón. Y avanza con la pierna que está bien. Se apoya siempre de manera firme antes de dar el paso. Hay que revisar el punto de apoyo, ¿no? Hay algunos que son de un punto de apoyo o de 3 puntos. Y luego tenemos los andadores, que los hay fijos o los hay con ruedas. Y en general, a diferencia de los bastones, es que uno puede apoyar hasta el 50% del peso, ¿no? Pero para ello también es importante que el paciente tenga fuerza a nivel de miembros superiores. Entonces, también, ¿no? Se le dice que para que lo utilice de manera segura debe desplazar el andador un paso delante del paciente, ¿no? Lo va a apoyar firmemente, se va a inclinar ligeramente hacia adelante y va a dar un paso. Y repite nuevamente el ciclo de la marcha. Luego tenemos los casos de demencia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la demencia como un síndrome caracterizado por el deterioro de la función cognitiva y síntomas de envejecimiento mayores a los del envejecimiento normal. Va a haber un deterioro de la función cognitiva que puede estar acompañado o precedido en algunas ocasiones por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la motivación. Entonces, esto puede afectar diferentes aspectos como la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje o el juicio, ¿no? La conciencia no se va a ver afectada, ¿no? Generalmente esto es crónico o progresivo.
Entonces, los objetivos generales de la rehabilitación en la demencia va a ser mantener por el mayor tiempo posible la mayor independencia funcional del paciente. Entonces, así vamos a favorecer la calidad de vida a través de la participación y el compromiso de las actividades, estimulando también al paciente, ayudándolo, ¿no? Y brindándole un soporte. Y así también el paciente y la familia van a poder participar de actividades relevantes para ambos. Entonces, ¿en qué se basan las terapias? En bases neurobiológicas. Para ello hay dos principios, el de la neuroplasticidad, que como ya hemos revisado en clases anteriores, se refiere a la capacidad cerebral para modificar su estructura o su función, ¿no? El sistema nervioso central va a obtener nueva información y va a aprender nuevas habilidades, estableciendo nuevas redes, nuevas conexiones neuronales en respuesta a la estimulación ambiental y que se pueda recuperar de lesiones cerebrales. Además, también tenemos la reserva cognitiva, que se refiere a la capacidad cerebral para tolerar lesiones sin síntomas cognitivos conductuales. Entonces, además existen algunas teorías, la de la restauración y reentrenamiento de la función dañada. Esto quiere decir que va a haber un proceso de entrenamiento repetitivo, ¿no? Entonces, a modo que va repitiendo, automatiza el proceso del paciente y va a mejorar su rendimiento. Luego tenemos que hay una teoría de compensación de la función, que hay otras áreas que no están dañadas y que van a suplir esa función, ¿no? Y la optimización de las funciones residuales, que se refiere al desarrollo de otras estructuras o circuitos no afectados para garantizar la continuidad de la función. Entonces, esto lo podemos lograr a través de las diversas terapias, ¿no? La terapia psicológica, ocupacional, de lenguaje, física, ¿no? Que van a estimular el proceso mental, ¿no? Y así favorecemos los procesos cognitivos y afectivos, mejorando la calidad de vida del paciente. Entonces, así tenemos que se puede entrenar la memoria, el lenguaje, la orientación espacial, la atención, las funciones ejecutivas, ¿ya? Entonces, para ello es importante poder entrenar a través de diferentes ejercicios, ¿no? Ya sean muy similares a como el niño va aprendiendo, ¿no? Vocabulario, va aprendiendo a describir las cosas, las palabras, a aprender a dibujar, a colorear. Son actividades muy similares que se entrenan en el paciente para poder lograr esos objetivos, ¿no? Luego tenemos el síndrome de fragilidad. Entonces recordemos cuáles son las características de una persona adulta mayor frágil que están en la norma técnica, ¿no? Se refiere entonces a un síndrome fisiológico caracterizado por la disminución de las reservas y reducción de la resistencia a los estresores, resultado de una declinación acumulativa de los sistemas fisiológicos que va a provocar vulnerabilidad para resultados adversos de la salud. Hay diferentes sistemas que van a estar implicados, no solamente el sistema nervioso, sino también el endocrino, el inmunológico y el musculoesquelético. Entonces, ¿por qué es importante identificar a un adulto mayor frágil? Porque eso impacta en la mortalidad, en la hospitalización prolongada, ¿no? Que haya alguna intercurrencia y que se tenga que hospitalizar de emergencia, que el paciente se torne discapacitante, va a predisponer incluso también a caídas, porque este paciente ha estado pues probablemente en cama bastante tiempo, puede tener complicaciones perioperatorias e institucionalización, ¿no? Entonces, por ello es importante identificarlo. Para ello hay algunas escalas de screening, ¿no? Para poder identificar a las personas frágiles. Una de ellas es el cuestionario Frail. Entonces, aquí identificamos si es que el paciente responde de manera afirmativa, si es que está cansado, si es que puede subir escaleras, si es que puede caminar o no una manzana, si es que tiene más de 5 enfermedades, si es que ha perdido un 5% de peso corporal en los últimos 6 meses, ¿no? Y así identificamos si es que es frágil o prefrágil.
o si es un adulto mayor saludable. No, hay otra escala, hay otro método de screening que es muy similar, que evalúa también la pérdida de peso, la velocidad de la marcha, ¿no? Dependiendo de si es hombre o mujer, la fuerza de presión, ¿no? Para ello se puede utilizar la dinamometría, la actividad física, ¿no? A través del consumo de kilocalorías, ¿no? De acuerdo a las actividades que realiza el paciente, o la fatiga que presente, ¿no? Y también de acuerdo a ello, cuántos criterios presente, identificamos si se categoriza como un adulto no frágil, adulto mayor no frágil, prefrágil o frágil. Entonces, el tratamiento va a incluir diferentes aspectos, ¿no? Ejercicios aeróbicos y de resistencia, el soporte dietético, ¿no? Que va a incluir la parte proteica, calórica, algunos suplementos como la vitamina D, que se ha demostrado que tiene evidencia alta, y la disminución de la polifarmacia, ¿no? Entonces, algunas otras recomendaciones, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, ¿no? Eso se puede recomendar, ¿no? El calcio también, algunos otros micronutrientes o carotenoides como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, o la B6 y la B12, o el ácido fólico. Y también en la parte de la actividad física, ¿no? Mejorar lo que es el ejercicio aeróbico y la resistencia, el fortalecimiento muscular, ¿no? Los casos también de osteoporosis también se ven afectados de manera positiva con la indicación de actividad física. Y bueno, algunas otras intervenciones, por ejemplo, a nivel del deterioro cognitivo, pues, cuando hay depresión asociada, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones, por ejemplo, para el ejercicio en ancianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si buscamos mejorar la resistencia cardiovascular, una recomendación sencilla es que el paciente haga algunas caminatas, ¿no? Para ello identificamos cuál es la frecuencia cardíaca basal del paciente y luego obtenemos a través de una fórmula la frecuencia cardíaca máxima. Y de acuerdo a ello identificamos cuánto es lo máximo a lo que debería llegar. Y se le dice, ¿no? Durante 5 a 30 minutos al menos, 3 veces por semana, haga esta rutina. Si se busca aumentar la masa muscular o la fuerza, se le pueden indicar algunos ejercicios a modo de repeticiones con pequeñas mancuernas o como les decía, ¿no? Con algunas botellas con agua o con arena. Para potenciar la capacidad funcional, se le deben incluir algunos ejercicios de vida diaria, ¿no? Que incluyan levantarse, sentarse, subir, bajar escaleras, o agregar algo de peso. Y también va a depender, ¿no? Si es plano, si es en inclinación, ¿no? Dependiendo también del lugar donde viva. La flexibilidad del paciente también con algunos ejercicios o algunos estiramientos, o que pueda hacer yoga, pilates, tai chi, al menos 10 a 15 minutos durante 2 a 3 veces por semana. El equilibrio, que también se puede practicar a través de ejercicios, ¿no? Mejorar el patrón de marcha, enseñándoles a caminar, apoyo de punta a talón, subir escaleras, ¿no? Con ayuda, o transferencias del peso corporal de una pierna a otra, ejercicios de tai chi, ¿no? Durante todos los días que pueda realizar los ejercicios. Y en relación al síndrome de reposo prolongado, este es un factor de riesgo para que se desarrolle o se agraven algunas patologías, sobre todo las que están asociadas con algún compromiso cardiovascular, respiratorio y musculoesquelético. Hasta un 33% de hospitalizados se dice que van a presentar deterioro funcional, al menos compromiso de una actividad de la vida diaria, y que se puede incrementar cerca del 50% en los mayores de 80 años, ¿no? Entonces, esta falta de movilidad del paciente va a predisponer a un desacondicionamiento físico y que se agrave la enfermedad que fue la causa de hospitalización. Por tanto, va a aumentar el número de días de hospitalización.
y pueden haber algunas complicaciones, ¿no? Como sabemos. Esas pueden estar relacionadas propio al traumatismo o alguna enfermedad aguda. Se dice que con una semana de hospitalización disminuye la fuerza muscular en al menos un 15% en el adulto mayor. Entonces, los efectos van a ser a nivel de todos los aparatos o sistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nivel muscular menor masa, menor fuerza, menos resistencia, más atrofia. Entonces, clínicamente se va a traducir en una alteración de la coordinación. Algunos tienen incluso dificultad para afirmar, ¿no? Tal vez pueden haber visto eso. A nivel articular, como hay poco movimiento, presentan rigidez, ¿no? Hay adherencia al tejido conectivo circundante al cartílago. A nivel óseo, antecedentes de osteoporosis, ¿no? Como les mencioné, los ejercicios, la actividad física favorece a que haya una osificación. El sistema cardiovascular también se ve implicado por un menor volumen plasmático y rendimiento, ¿no? Una mayor frecuencia cardíaca de manera brusca puede también estar asociada a eventos tromboembólicos. A nivel del sistema respiratorio, como no hay movilidad, tiende a haber hipoventilación, sobre todo a nivel basal, ¿no? Y pueden haber trastornos en el mecanismo de la tos. A nivel del sistema nervioso hay una menor actividad motora, pueden haber trastornos emocionales, conductuales e intelectuales. En el tracto gastrointestinal puede asociarse a anorexia o constipación. El sistema endocrino y renal puede presentar una mayor diuresis, calciuria o infecciones urinarias o litiasis renal. A nivel de la piel hay cambios tróficos y por la misma inmovilización que se desarrollen úlceras por presión. Entonces, como parte de los cuidados generales, hay que hidratar la piel, ¿no? A modo preventivo. Hay que fomentar los cambios posturales, es decir, que cada 2 horas se pueda cambiar de postura del paciente, lateralizaciones. La higiene, que también es importante, el masaje, ¿no? El aspecto nutricional, el soporte, que es importante, sobre todo la parte proteica, un aporte extra proteico, y la prevención de complicaciones musculoesqueléticas, cardiovasculares, respiratorias, conforme a los problemas que ya les he mencionado. El manejo entonces va a incluir dentro de la terapia física, movilizaciones activas o pasivas para mejorar los rangos de movimiento, ¿no? Masajes, va a incluir terapia ocupacional para favorecer lo que es la funcionalidad del paciente, la terapia psicológica, sobre todo para los casos de depresión, ¿no? La terapia de lenguaje, que puede ayudar también para trabajar lo que es la capacidad o la función cognitiva del paciente, ¿no? La memoria, la atención, y el soporte nutricional. Sí, listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, me lo comentan. No entiendo que ustedes también están revisando varios temas de geriatría, entonces como ven es una evaluación integral, ¿no? Hay que ver cuál es el motivo de consulta, la patología por la cual lo está trayendo a consulta puede tener una rehabilitación específica, pero normalmente, como en rehabilitación, lo trabajamos desde un punto de vista integral. Y aquí hay que tratar de involucrar bastante a la familia, ¿no? Recuerden que justamente involucramos a la familia para lograr cuáles son los cambios a nivel en casa, por ejemplo, ¿no? Las barreras arquitectónicas, ¿no? Darle las recomendaciones del calzado para evitar las caídas, ¿no? Identifiquen bien cuáles son las categorías de la persona adulta mayor, ¿no? Que les mostré en ese cuadrito, ¿no?
las recomendaciones siempre van a hacer que el paciente pueda hacer algunos movimientos, ¿no? Si es que es independiente, sobre todo con mayor motivo, ¿no? Se les enseña cuáles son las pautas, ¿no? En el adulto mayor frágil, ahí ya la recomendación va a incluir no solamente los ejercicios aeróbicos, sino también el, el soporte nutricional, ¿no? Sobre todo las proteínas. Si ustedes, por ejemplo, le hacen esta prueba del Time Up and Go, el TAP, al adulto mayor y ven que tiene riesgo de caída, pueden recomendarle algún bastón o algún andador, ¿no? Recuerden que hay diversos cambios, ¿no? Que pueden predisponer a una caída en el adulto mayor y eso puede llevar a otras consecuencias. Entonces, por eso es que debemos de intervenir, ¿no? Para no llegar a una prevención terciaria por una fractura de cadera, ¿no? Sino tratar niveles de prevención anteriores, ¿no? Secundario o primario. Si es que han tenido oportunidad de ver algún paciente adulto mayor, normalmente cuando ellos están hospitalizados al inicio suelen estar más lúcidos, ¿no? Más conectados, participan más, interactúan más, y luego muchas veces ellos están como que más callados, más introvertidos, están más tristes, más ensimismados, entonces por ello es importante también incluir al familiar, ¿no? Durante la hospitalización. Tal vez ahora durante pandemia es un poco más complicado, pero tal vez con la tecnología, ¿no? Hacer las videollamadas para que el paciente no se sienta solo, ¿no? Darle las pautas también al familiar o al cuidador ya cuando sea el momento del alta. Sí, recordemos que este paciente que ha sido hospitalizado y que está con reposo prolongado va a tener menor fuerza muscular, va a tener un desacondicionamiento físico, si ha entrado por una fractura de cadera y esta no es operada de manera oportuna, también incluso puede tener alguna complicación, ¿no? Alguna neumonía intrahospitalaria y mayor compromiso ¿no? de su cuadro y finalmente mayor dependencia si es que no tiene otro desenlace, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, chicos, entonces revisen bien, ¿no? Las categorías del adulto mayor, que es, como le digo, en base a eso lo que vamos a trabajar, dependiendo de cuál es el tipo de adulto mayor que estamos atendiendo en ese momento, para ver si tenemos que hacer promoción de la salud, prevención, si tenemos que manejar el motivo de consulta, si ya tenemos que hacer rehabilitación, o ya remitirlo a un centro de atención con mayor complejidad. ¿Ya? Si no hay preguntas, eso sería todo por la clase, chicos. Espero que todo haya quedado claro. Como les digo, revisen bien las tablitas. Y si hay alguna pregunta, me comentan, no hay problema. Ya, doctora, está bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos.